Eh, Hoy nos corresponde el chakra Anahata y como hemos estado hablando, hemos estado en este rol de charlas y pues en estos talleres que son de manejo en cuanto de cada chakra, y estamos hablando un poquito de lo que es la profundidad de cada chakra, y es precisamente el tratar de entender el cómo estas energías fluyen a través de nosotros en nuestra vida y cómo podemos nosotros administrarlas, porque muchas veces la fluctuación, como no nos damos cuenta, no nos percatamos, y esta fluctuación depende muchas veces del conocimiento. Si nosotros tenemos un perfecto conocimiento de la naturaleza, de nuestra naturaleza humana, pues vamos a evitar muchos inconvenientes que pueden derivar en esto, porque pues nos ahorramos de pronto una visita a un médico, nos podemos ahorrar inclusive muchos meses de una enfermedad aguda o una enfermedad crónica, o de inconvenientes que nos puedan conducir al depender de algún tipo de droga. El chakra Anahata, que está ubicado a la altura del corazón, el icono que representa este chakra, de acuerdo a los libros más antiguos de la Tantra, porque pues conocemos la palabra chakra precisamente de este bagaje histórico de estos libros, ¿no?, que nos hablan a través de los maestros que nos han dado este aporte. Es un chakra que lo refieren al corazón, pero como hemos hablado, esa es la parte de la manifestación física de cada uno de ellos, porque los chakras refieren a una parte física, pero se sitúan también, se instalan en nuestra parte energética y en nuestra parte psicoemocional. O sea, cada chakra tiene esas tres variables. Uno en la parte física, el otro en la parte energética y la otra parte en la parte psicoemocional. O sea que tocar cada uno de estos chakras, tenemos que en cierta forma referirnos a la parte física, referirnos a la parte energética y referirnos a la parte emocional. Esa es la parte básica, por así decirlo, de cada chakra y cómo nos comienza esto a afectar. Cada chakra es muy profundo. Realmente lo que nosotros estamos haciendo aquí es tocar la superficie de lo que es una naturaleza muy profunda y poco conocida dentro de lo que es el ser humano. ¿Por qué? Porque la ciencia no nos ha hecho mayor aporte en qué consiste estos chakras. Sí se han descubierto, sí saben de que existen, sí, la ciencia ya los descubrió, pero simplemente hablan de ciertas confluencias, ciertos nodos energéticos que están allí, pero que no intervienen en lo más mínimo en la cotidianidad humana. Y esto no es cierto. Los chakras vienen a través de todo un proceso, ¿cierto? En el conocimiento de la humanidad ha venido creciendo con esto, y sabemos exactamente que existen porque los libros tántricos antiguos y la filosofía china, en la filosofía japonesa, hablan de esto también, y cómo los utilizan ampliamente en la medicina. Pero volviendo a nuestro chakra Anahata, al tocar este chakra, vemos que este es uno de los chakras más relevantes y más importantes dentro de toda la estructura del caduceo. Porque ya aquí, cuando llega el Kundalini y se enfrenta a este chakra, ya entonces se matiza
esta energía con un universo muy amplio. Cuando las fuerzas del despertar entran en este nodo de energía, los Tantras Puranas hablan de que allí está el Atma. El Atma o el alma. Y esta alma tampoco es muy definida. Podemos hablar muchas cosas que corresponden al alma, pero realmente que la logremos definir en todo su contexto no es tan fácil. Pero estos libros tántricos hablan de que sí, aquí se ubica por primera vez una fuerza que ellos denominan Jivatma o Atma o Paratma también, que indica un alma ya trascendental. Cuando la persona ya maneja una luz espiritual, un despertar espiritual, y llega a estos estadios de conciencia. Pero, ¿en qué consiste la estructura de Anahata Chakra? Cruzan 12 nadis de energía. Acuérdense que hemos hablado que los nadis son canales de energía, frecuencias que vibran y que cuando confluye una frecuencia con otra frecuencia hacen un punto nodal que se llama chakra. Entonces aquí confluyen 12 nadis y cada nadi tiene una característica muy específica y muy especial. Se habla de que este chakra tiene un color rojo, otros autores hablan de que tiene un color verde y otros hablan de que tiene un color naranja. Voy a tratar un poquito de limar el conflicto en lo que dice uno y lo que dice el otro. Pues yo creo que todos tienen la razón. En últimas, los chakras se tiñen de acuerdo a cómo estés vibrando en ese momento. Podemos particularmente decir que tiende a. Acuérdense que los chakras son resonancias, ¿sí? Entonces los chakras, cuando tienden a comprimirse, pues tienen un espectro de color, porque lógicamente la frecuencia tiende a un color de acuerdo a si se comporta hacia la comprensibilidad. Y cuando el chakra tiende a su expansión, pues su color cambia porque se hace aquí un pequeño efecto Doppler. ¿Se acuerdan ustedes del efecto Doppler? Las ondas se comprimen cuando vienen hacia el frente y se anchan o se expanden cuando se alejan de nosotros. Entonces aquí también hay una especie de efecto Doppler. Chakra cuando tiende a comprimirse, pues sus colores tienden a ser más fríos. Y cuando él se tiende a expandir, pues sus colores son más hacia los cálidos. Claro, cada chakra tiene en su efecto una naturaleza. Hay unos que son más de naturaleza más comprensiva y hay otros que son de naturaleza más expansiva. Pero a su vez están rotando hacia la expansión y hacia la comprensibilidad en su efecto, dependiendo del trabajo que ellos estén haciendo con nuestra parte física, nuestra parte energética y nuestra parte emocional. Acuérdense que estamos hablando de esa base. Hablar de Anahat yo creo que me llevaría mucho tiempo, porque Anahat es un chakra bastante complejo. En la medida que vamos subiendo y hablando de ellos, también la complejidad de lo que refiere al chakra va subiendo también el talante. Cada chakra, en la medida que va subiendo, pues se va haciendo más enriquecido, va teniendo más cualidades.
Del chakra Anahat pasamos al Vishuddhi, que tiene 16 pétalos. Entonces, pues sus cualidades son mucho más ricas, son más exacerbadas las cualidades. Pero fíjense ustedes que cuando llegamos al chakra, al Trikuti o Ajna, como que volvemos otra vez a la simplicidad, ¿no? Como que las fuerzas se simplifican allí. Anahat es muy complejo, pero es más sencillo que los anteriores. Pues ya tuve una oportunidad de hablar del chakra Anahat. Tenemos que entonces ya hablar de la divinidad, de la revelación de la divinidad. Y acá tenemos que sentarnos poco a poco y gradualmente para ir manejando términos y argumentos para que se me vaya entendiendo. Acuérdense que hemos definido el manejo de la luz a través de un canal dentro del foramen que se llama Sushumna Nadi. Esto tiene una triple envoltura también. Y hemos dicho de que aquí en Sushumna la energía tiende a acelerarse. Es como un acelerador lineal de partículas. Ya voy a explicar por qué la energía tiende a acelerarse. Hablamos de energía, hablamos de materia, hablamos de luz. Es casi el mismo contexto, cambia un poquito de donde se le mire. Sushumna entonces debe de tener esta característica, ya que cuando nosotros tomamos la energía del cosmos, tenemos que tender esta energía a que se dosifique gradualmente en cada uno de nuestros sistemas que estamos hechos. Porque no podemos meter toda la energía que nos llega del cosmos de forma directa a nuestra naturaleza, ya que hay circuitos dentro de nosotros con fases muy delicadas. Entonces se necesitan energías muy particulares y energías puntuales que no son de cantidad, sino de calidad. Muchos de estos nadis no necesitan un gran chorro de energía. La naturaleza no trabaja así. Solamente se necesita un pequeño pulso de esa energía para poder actuar. Cuando llegamos nosotros a Anahat Chakra, vemos que es un chakra que está comunicado con todos los sistemas dentro del cuerpo físico, todos los sistemas con respecto al cuerpo emocional y todos los sistemas con respecto al cuerpo psicológico o mental. De hecho, cuando ocurren psicopatologías o problemas con este chakra, vemos que las personas, por ejemplo, a nivel físico, comienzan a padecer muchos problemas cardíacos. Casi la mayoría de los problemas cardíacos, ya sea por taponamiento de las arterias, ya sea por enfisema pulmonar, ya sea por bronquitis, por asma, por el EPO y todo esto, pues tienen y están relacionados con este chakra. Pero no me voy a quedar tanto en la parte de las patologías físicas. No quiero quedarme tanto en eso. Quiero irme un poco más hacia la parte energética, porque esta parte energética es más comprometedora dentro del trabajo que estamos desarrollando hacia el despertar de la conciencia. Cuando este chakra, que es regido por colores
naranjas suaves, el color magenta o el color... hay unos colores, un rojo suave inclusive, que yo concilio en que esto tiene más tendencia a los rojos suavecitos, ¿no? Pasteles. Vibran y nos refiere a que este chakra tiende a comprimir la energía, porque aquí es un primer contacto con la divinidad. Y al comprimir esta energía, tanto la energía que viene del cielo y la energía que sube del centro de la tierra, van a encontrar un primer evento, una primera confrontación, un encuentro, y se da precisamente en este chakra. Aquí las energías del macro universo o macro prosopo, y las energías del microuniverso o del microcosmos van a tener un punto de encuentro. Pero este punto de encuentro debe de suceder, de darse en condiciones. Y estas condiciones, precisamente, hablamos de un equilibrio perfecto. Si no se dan estas condiciones, si no se da este equilibrio perfecto, entonces este chakra no logra alumbrar como esperamos. Porque una vez se desarrolle la actividad de Anahata Chakra, ese ser humano se diviniza. Y hablamos precisamente del salto de un cuerpo átmico a un Jivatma o a un Paratma. De un alma física normal a un alma que trasciende y es sensible a una conciencia superior, a un alma ya en contacto con la fuente primordial, la cual nosotros llamamos Dios. Pero específicamente, ¿cómo logramos nosotros encontrar ese punto para que este chakra comience a vibrar de esta forma? El maestro decía, la mejor forma para que un ser humano pueda trascender y pueda encontrar la verdad, su verdad con Dios, es a través de la caridad. Ya hemos hablado de esto también. Es a través del amor. Pero este amor, como una fuerza universal, debe de ser evocado hacia el servicio impersonal. Porque decimos servir a los otros, sí, muy bien. Pero debemos de servir a los otros sin esperar absolutamente nada. Porque siempre que servimos, siempre estamos esperando algo a cambio. Y resulta de que cuando eso ocurre, la caridad ahí no vibra. ¿Cuándo vibra la caridad? Cuando no esperamos absolutamente nada de aquel servicio que estamos dando. Por eso este chakra está relacionado con la intuición. ¿Y cuándo ocurre esta intuición? Cuando precisamente tenemos este sentimiento de la caridad. La otra vez hablábamos del rayo de Thor. El rayo de Thor es el rayo que se dobla, la luz que se acelera, esta energía que cuando entra en nosotros se acelera al infinito. Pues precisamente aquí, cuando nosotros utilizamos esa energía y que tiende a ser infinita, es cuando nace esa sensibilidad al Jivatma o al alma trascendental. Ahora, tenemos que cultivar estos sentimientos. La divinidad está en nosotros.
pero no es escueta en nosotros. La divinidad no es activa en nosotros. Nosotros tenemos que sacarla. Tenemos que emular nuestra vida a través de actos sublimes, conquistando ciertas virtudes que van a sensibilizar la parte de la información contenida en el código genético y desde ahí, desde el código genético, sacar esa información para que interactúe en nuestra vida. Entonces tenemos que tratar de que nuestra personalidad sea una personalidad sensible. Eso nos toca a nosotros. Ese código no viene debajo del brazo. Ese formatico no viene debajo del brazo. Nos toca interactuar, tratar de que nuestra vida sea una vida ejemplar. Por eso una vida conducida a través de actos que no son muy equilibrados, no nos conducen a un equilibrio. Una vida dada hacia el facilismo, una vida dada hacia muchas cosas que yo no digo que no se deba de vivir en cierto momento, pero no nos podemos toda la vida pasarnos viviendo experiencias y las mismas experiencias de choque. Es conducir precisamente a explotar esos actos sublimes, porque la caridad, el amor, el servicio impersonal, la ayuda a los demás, y me refiero a esto porque son características de este chakra, son modelos que cuando lo hacemos y cuando esto es parte ya de nuestra vida, la luz que entra a nosotros se va a dinamizar hacia el infinito. Voy a explicar bien esto. Como lo decía el Sushumna Nadi, que es a lo largo de tu columna, que se llama el trono de Dios, tiene dos entradas, una en la cabecita y una en la base de la columna. Por arriba entra la energía. Hagan de cuenta que nuestro campo energético es como una manzanita. Por arriba entra la energía y por debajo entra también la energía. Tanto puede entrar por arriba como por abajo. Puede entrar y acelerarse hacia abajo, o sube y se acelera hacia arriba. Yo en las conferencias, y allí, si me están siguiendo en las conferencias, tengo todos estos datos para que ustedes vean en los seminarios que he dado, que allí explico muy bien en qué consiste esto. Pero hay un punto medio donde las energías entran por arriba y por abajo y caen hacia un punto infinito. Tienden a la infinitud. Y es importante que tiendan a la infinitud, porque el ser es infinito. Entonces no puede ser una energía que entre y tenga un punto límite. No, la energía tiene que tener un comportamiento consecuente a la naturaleza del aspecto divino. O sea que tienen que caer hacia el infinito. ¿Y qué es esa energía? Materia, luz. Luz que sube por la Tierra, luz que viene desde el centro de la Vía Láctea o el cosmos o de las estrellas que nos rodean. Entonces esta energía, cuando llega, tiene que acelerarse hacia la infinitud. Hemos hablado de eso que se llama una conjugación en fase. O sea, la luz tiene que cae como si fuera un embudo invertido, y aquí en la puntita que es Anahat se tocan, y ahí, que es una conjugación en fase de las frecuencias, deben de confluir todas las frecuencias, una multitud de frecuencias, unas frecuencias casi infinitas, en un solo punto. En un solo punto. Y esa fuerza, ese punto, es lo que llamamos Jivakma, o Parakma, o Atma. El alma humana. Vuelvo y les digo, no trato de definir el alma. Es muy complejo. Pero puedo decir aquello que se acerca al alma. Una vez esto sucede, una vez esto ocurre, el ser humano
al comprimir la luz, la materia, la energía, inmediatamente su campo energético, su campo toro, comienza a dar una respuesta. El campo toro, como esa manzanita que nos rodea. Acuérdense que el chakra tiene 12 hilos o 12 frecuencias. Y inmediatamente el campo toro, el campo energético, ese huevito de energía, se tiñe con 12 meridianos. Y estos meridianos son fuente resonante que cumplen una función muy importante. Van a penetrar la infinitud de la materia. Como ya está hecho el infinito en el chakra Anahata, inmediatamente la infinitud parte por la red hacia afuera. O sea, hubo una comprensión y ahora hay una expansión. Acuérdense que eso es una ley muy importante. Todo tiende a comprimirse, todo tiende a expandirse. Eso se llama ley fractal. Lo que es arriba se cumple en lo que es abajo infinitamente. Pero cuando un ser, un animalito, una persona, una cosa, no logre hacer fractal en su energía, tiende a desaparecer. Todo tiene que hacer el fractal de la energía, comprimir la energía de lo macro en lo micro. Todos los seres lo hacen. Todos los seres lo hacen. ¿Cómo vemos la fractalidad? Cuando usted ve que de lo grande va hacia lo chico. Hacia lo chico. Entonces va hacia lo infinitamente pequeño y se relaciona con lo infinitamente grande. Pero en el ser humano, propiamente dicho, ese fractal en sí, lo que hace es la estructura, la primera estructura básica, que es el cuerpo átmico. O sea, todos los chakras anteriores se conjugan, hacen toda la parte de los elementos y cuando llegan al corazón, fundamentalmente a este chakra Anahata, se construye aquí el alma. Claro, el alma entonces ya puede viajar. Ella sube, ella viaja hacia la cabecita, o ella puede viajar hacia Muladhara, hacia Swadhisthana o hacia Manipura. El alma viaja, porque es dinámica. El alma entonces ya está relacionada con una deidad que se llama Ganesha. ¿Ok? Si ya lo queremos referir, ¿por qué? Y ¿de a dónde, no? Si ya las personas que ya llevan un trabajo, ¿a dónde lo referimos? A Ganesha. Ganesha. Ganesha está en todo, es el conocimiento, es la luz, está en todo. Entonces, podemos hablar de que Ganesha es la relación con el alma humana. ¿Ve? Ok. Entonces, una vez nosotros nos permitimos trabajar la bondad, trabajar el amor, trabajar la caridad, y fíjense ustedes, ¿qué es lo que más nos cuesta trabajo? Dificultad. Perdonar. Quitarnos los miedos. Las dificultades. ¿Por qué ocurren las dificultades? Porque no perdonamos, no sabemos perdonar, porque tenemos miedo, porque no perdonamos, porque no tenemos paciencia, porque no perdonamos y tenemos miedos. Fíjense ustedes que es un círculo vicioso de sentimientos. Y miren ustedes las personitas que tienen estos sentimientos encontrados, no pueden entonces producir luz espiritual. Les cuesta trabajo producir luz espiritual. Entonces es importante cultivar este tipo de tendencias. Entonces, tener desapegos a la materia. Mucho apego a la materia, mucho apego a las cosas es un problema de Anahata. Cuando somos pulsivamente celosos con las cosas, cuando somos celosos con las personas,
Somos aprensivos a las personas, somos aprensivos a nuestros hijos, somos aprensivos a nuestra esposa, a nuestra novia. ¿Sí? Celamos compulsivamente las personas y producimos un miedo, de por medio. Esto tiene que ver con Anahata. Y colapsa la luz de Anahata. No se expresa la divinidad en Anahata. La percepción no es la misma. Entonces tenemos que tratar de solucionar eso. Maestro, es muy sencillo, muy práctico. Haz karma yoga. O servicio impersonal. Servicio impersonal. Fíjense ustedes que es lo que más trabajo nos cuesta. Ayudar a los otros. Dar a los demás sin tener contraprestación de aquello que estamos dando. Entonces comenzamos a enriquecer a Anahata. Pero es importante, ojo, y él decía, tú tienes muchas veces que dar, pero no pensando, porque la mente es muy hábil, porque estás dando y estás pensando, yo estoy dando impersonalmente, pero estoy ganando dádivas dentro del Dharma espiritual. No, no tiene que ser así inclusive. Él decía, tienes que dar inclusive que te cueste dificultad en el dar. Da aquello que te produce dolor, el desapegarte de algún objeto o alguna cosa. Que te produzca dolor. Yo necesito esto, para mí es muy importante. ¿Qué? Ok, aquella persona que está allá lo necesita. Mira, yo te lo doy. Yo lo necesito, pero no te preocupes, yo te lo obsequio. Pero no dar lo que nos sobra. Ok, esto no me importa. Yo lo tengo por allí. Me da lo mismo exactamente, es mío, ¿sí? Pero si no lo tengo, pues me da la misma cosa. Pues sí, yo lo doy. Ahí no se cumple eso. Tienes que dar aquello que te cuesta trabajo, que te cuesta dificultad, que te cueste inconveniente, dificultad, porque estás apegado a esa cosa. Es lo mismo ahora. Si tú tienes un celular que lo compraste hace 2 meses y alguien necesita un celular y tú dices, mira, te regalo el que tengo yo. Mira, esa es la mejor dádiva del dar aquello que te ha costado trabajo y de pronto lo obsequias a otra persona. Qué bueno sería. Eso es, por ejemplo, una parte de esa gran caridad. Tanto así que hablamos del dar y vemos personas históricamente que son muy representativas de ese dar. Por ejemplo, estamos hablando de un San Francisco de Asís, ¿no? Que dio absolutamente todo. Absolutamente todo. Lo entregó su vida por ese dar. Entonces, leer historia de santos nos puede ayudar mucho, porque inmediatamente hacemos ese puente con el dar si nos cuesta un poquito de trabajo. Y tenemos que tratar de sanar el corazón. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos que la gente sufre y sufre mucho por los apegos que generan tanta cosa, tanto miedo y tanto inconveniente, precisamente por el choque que se da con el dar. Y estamos hablando de la caridad. Entonces, aquí con este chakra ya hablamos de un proceso intuitivo por excelencia. La intuición es el proceso último de toda experiencia. Toda experiencia tiene que terminar en un proceso intuitivo. Y el proceso intuitivo es un proceso de metafísico. Meta más allá de lo físico. Aunque la ciencia habla de la intuición no como un valor,
Fíjense que esto no es esto no es científico. Pero sabemos de que existe. Sabemos que esto es parte del ser humano. Por eso la experiencia tiene que dar el lugar para que estas manifestaciones de la transpersonalidad comiencen a ocurrir. Y ahora no hablamos solamente de la intuición. Hablamos de la perceptividad. Hablamos de la tacto-percepción. Hablamos del desplazamiento de tu energía, la dislocación de tu personalidad a otros puntos de espacio-tiempo. Todo esto se da con Anahata Chakra. Porque Anahata Chakra es el elemento aire por excelencia, donde nos permite, a través de este elemento aire, la comunicación, porque este chakra tiene que ver con la comunicación. El poder estar en otro sitio, el poder sanar a distancia, el poder ver el pasado, el poder ver el futuro, el poder ver algo que no está ahí en este momento, el percibir y adelantarnos a un suceso que no ha ocurrido. Esto tiene que ver con Anahata Chakra. Claro, porque los chakras anteriores ya toman un contexto dinamizado, yo diría divinizado, porque se diviniza cuando sube la energía a Anahata Chakra. El elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego, se hace un bloque de energía. Acuérdense que hablábamos del centro Jara. Ese centro Jara entra a un estado divino por primera vez. Aquí con Anahata Chakra. Entonces, se comienza aquí. Esta energía se comienza a repartir, se comienza a dilatar. Por eso este chakra fluye y no es difícil, fíjense ustedes, cuando este chakra fluye. Por eso las mamás, cuando aman sus hijos, cuando aman su hogar, aman sus cosas, cuando aman con el corazón, son muy intuitivas, son muy perceptivas. Las mamás saben cuando alguien está sufriendo, porque son mamás, porque han despertado ese sentimiento. Lo mismo un papá protector, despierta este sentimiento y es intuitivo. Ven un árbol y saben de que el árbol está sufriendo, pues un ser. Ven un río y saben de que el río está sufriendo. Ven una tierra y saben de que hay algo allí que no está fluyendo bien. Yo no estoy hablando de cosas banales, yo no estoy hablando de cosas sacadas de la locura. El ser humano es un ser trascendental, es un ser divino. El ser humano no está hecho para ir a trabajar en una empresa, perdónenme. El ser humano no está hecho para ir a la universidad. Ok, es parte de su formación, yo no digo que no. El ser humano está hecho aquí, vino aquí a la tierra para autotransformarse y ser otra cosa. No sabemos qué, pero el ser humano está hecho para otra cosa. Si estamos trabajando con el 2%, ese 98%, bueno, esperemos a que suceda. Esperemos a ver qué pasa. Pueden pasar muchas cosas. Podemos hablar de que lo que podría ser, pero son especulaciones. Esperemos cada uno qué tiene, qué potencial tiene para dar. Y esto está que se da. Este tipo de cosas está que se dan, porque ya estamos viendo un final, y donde van a ser un hombre nuevo, un Adán Kadmon, que es lo que estamos esperando. Muy bien. Entonces, aquí, cuando confluyen estas cosas dentro de Anahata, inmediatamente al embonarse esta fuerza, confluir esta fuerza en un punto, es lo más semejante a la singularidad del poder y la fuerza. Acuérdense que la materia se obliga a hacer orden cuando hay un punto singular que le predetermina. Bueno, esto es hablar en chino, voy a hablar en español. Yo hablaba de un ejemplo.
Mis alumnos también han escuchado este ejemplo. Si yo tengo una piscina muy grande y la piscina, así sea muy grande esta piscina, yo le hago un huequito en toda la mitad de la piscina, ese huequito por ahí sale el agua y yo permito que el agua salga, con el tiempo todas las moléculas del agua van a dar vueltecitas alrededor del huequito. Van a hacer un pequeño remolino, así sea muy imperceptible, por muy grande que sea la piscina. Si yo le hago un huequito en la mitad, en el fondo, todo el agua va a moverse en círculo. ¿Por qué? Porque este huequito va a representar una singularidad o una comprensibilidad o un escape de la fuerza. ¿Ok? Entonces este chakra representa eso también. Porque cuando confluyen las fuerzas de arriba y abajo y confluyen y se apretan ahí en toda la mitad, ocurre una singularidad. Entonces, al ocurrir esta singularidad, se aprieta la energía hacia el infinito. Todo lo que está alrededor comienza a girar. Pero fíjense ustedes, ¿qué es lo que tiene ese ser humano cuando ocurre eso? Amor, compasión, tolerancia. ¿Sí? Este ser humano tiene una fuerza vibracional de amor muy grande. ¿Y qué es lo más ejemplar a esta fuerza? Nuestro Maestro Jesús. Por eso Él caminaba y curaba. Y Él hacía cosas espectaculares. Y estaba adelantado a su tiempo. Porque tenía este chakra sumamente desarrollado. Y fíjense que este chakra tiene que ver con la sanación preferentemente. Claro, los anteriores también tienen que ver con sanidad. Pero este es el punto esencial, básico de la sanidad. ¿Por qué? Porque es el chakra de la comunicación, es el que comunica la información para que la otra persona pueda sanarse. Entonces, des en cuenta lo importante que es este chakra. Por eso vamos a tratar de que para esta era este chakra esté funcionando muy bien, y voy a hablar mucho de esto porque de aquí depende de que el alma humana comience a reverberar, porque uno de los problemas que se está dando en este momento es que el ser humano está perdiendo el alma. El ser humano está perdiendo su alma, proyectado y evocado hacia una cotidianidad, hacia una vida, hacia un rol de vida absolutamente absurdo. Porque el ser humano no se está viendo para adentro. Ok, hay cosas afuera que hay que hacer, pero no te descuides adentro. No te descuides adentro, porque tu alma se muere. Claro que se puede morir. Se deja de comprimir la energía, el alma se muere. Deja de la persona de tener compasión, tolerancia, amor, el alma se muere. ¿Y qué es lo típico hoy en día? Odio, mentira, engaño, acusación, miedo. Matan sin razón. Eso es un daño en el chakra. Una persona que tenga este tipo de sentimientos y no tenga compasión, no tiene alma. Y fíjense que lo identificamos así. Una persona indolente para nosotros es una persona sin alma, sin conciencia. Lo primero que nosotros decimos. Una persona indolente es una persona que no tiene valores. No tiene valores. Y una persona sin este tipo de sensibilidad no puede confluir esta energía. Y cuando la divinidad de Dios radia y se sensibiliza en un ser humano, cuando el ser humano puede entender el lenguaje divino. Porque la divinidad puede estar viniendo ahora en luz, que es lo que está ocurriendo. Pero si nosotros no tenemos los sentidos físicos, los sentidos para nosotros poder escuchar lo que está llegando, no podemos trascender. Entonces este punto tiene que estar altamente sensibilizado para que así entonces esos sentidos trascendentales nos ayuden a poder buscar la luz divina. Pero si esto está apagado,
Por eso este punto tiene que ver con el ego. El ego, que son los apetitos, los apegos que estaba yo comentando ahorita. El apego hacia las cosas. El consumismo que nos da la sociedad es un consumismo hacia yo quiero y nada me satisface, sino que yo quiero llenarme más de cosas y más cosas y tener más cosas, inclusive cosas que no necesito. Eso indica de que tenemos vacío en nuestro corazón. Una persona que se ame a sí mismo es una persona que no necesita tanto el entorno. Vive con simplicidad, vive con mucha sencillez. Son pocas las cosas que necesita del medio ambiente para ser feliz. Miren todas estas cositas que estamos hablando. Entonces, tratemos de mover poco a poco todo este tipo de energías. Ayudemos a los demás. Ahora sí, ¿cómo ayudamos a los demás? No es tampoco de llevar dinero al que está en esquina y darle mucho dinero para que vaya a consumir droga o quién sabe qué, hacer tantas cosas que hoy en día la gente hace. No, es ayudar inteligentemente. Ahora entiéndanme la palabra. Es ayudar inteligentemente. ¿Dónde le puedo colaborar a esta persona? Es dar mi tiempo a una persona que me está tocando la puerta que de pronto necesita un apoyo. Pero ¿qué es lo que hacemos? No me interesa, no me importa, así lo tenga, digo no tengo. O no te presto ayuda, no te presto atención. Así yo puedo prestarle la ayuda y la atención. Entonces hagamos un poquito este servicio impersonal. ¿Ok? Entonces les dejo esta inquietud. Continuando con el proceso de Anahat. Anahat siempre entonces, como yo le decía, se comunica con todos los puntos y todas las partes de nuestro cuerpo, tanto así que se vuelve casi un chakra comodín. A partir de Anahat yo puedo prácticamente no solamente conocerme a mí mismo, sino también conocer al otro. Puedo yo penetrar la naturaleza de otro ser humano para poderle ayudar y poderle colaborar. Entonces, fíjense ustedes lo bonito que tiene este chakra. Y este chakra, como lo decíamos, tiene que ver con el elemento aire. Y el elemento aire en nosotros es un elemento que no está bien atendido, porque muchas veces no respiramos bien, no hacemos ejercicio, y no hablo de ejercicio físico fuerte, no hablo de un ejercicio básico como caminar, respirar profundamente, y si lo hacemos, este ejercicio físico nos puede colaborar para mantener un corazón sano y un corazón fuerte. Entonces enriquecemos inhalando, exhalando. Vamos a hacer más videos con respecto a comer bien y hacer ejercicios físicos, cómo hacerlos. Entonces, pues espérenme esto que ya los tengo yo en la agenda y los vamos a realizar. Entonces estos ejercicios como caminatas, como subidas a una montaña, como ir a montar en bicicleta, pues tratemos de hacerlo para que este chakra pues enriquezca un poquito, ¿sí? Y así podemos nosotros trabajar efectivamente todo lo que tenga que ver con el manejo y la distribución de esta energía. El mismo chakra, y lo hemos dicho, que esta energía que nosotros manejamos es autosuficiente. Ella maneja unos recursos y se recupera a sí misma. Claro, muchas veces perdemos la capacidad de recuperación y regeneración de los campos energéticos y por lo tanto perdemos la recuperación y la regeneración de daños en nuestro cuerpo físico. El cuerpo, ¿por qué se envejece? Porque pierde la capacidad de autorregenerarse. Por eso se envejece. Ya no se regenera igual. Por eso el cuerpo físico, cada cuerpo no es lo mismo. Tú hace 7 años no tenías este cuerpo, porque todas las células del cuerpo se renuevan cada 7 años. Totalmente.
Totalmente. El cuerpo que tenías hace 7 años es otra cosa. No es igual a ese cuerpo. Claro, y una matriz, y las células madre crean matrices de acuerdo a los modelos que tienen. Pero el cuerpo hace 7 años será totalmente distinto porque no son las mismas células. Se renuevan totalmente, ¿ok? Ok. Entonces, a partir de Anahat, que Anahat es un chakra pues muy vasto, precisamente está relacionado con este tipo de cosas. Voy a hablar sobre un punto, ya para terminar, sobre el chakra Anahat. Y es un punto que yo sé que va a tocar muchos problemitas en mucha gente. Digamos, las parejas cuando tienen mucha tragedia, digamos, esposo, esposa, un novio, novia, y entonces no encuentran un punto medio de amor, sino puro conflicto, conflicto y conflicto. Aquí tiene que ver el chakra Anahat. Entonces yo pienso que hay que sanar mucho esto. Cuando no se puede encontrar pareja, o cuando tenemos la pareja pero conflictuamos mucho con ella, o cuando tenemos mucha aprensión y mucho miedo con respecto al modelo de hombre o de modelo de mujer, al esposo o a la esposa que tenemos nosotros que encontrar, pues esto tiene que ver mucho con este chakra. Tanto así que dentro del trabajo que yo hago, inclusive terapéutico, yo coloco un campo, un pulso magnético en el corazoncito, aquí en el punto medio del corazón electronegativo, precisamente porque en este punto me da la viabilidad de poder ir a cualquier fuente donde se tenga algún tipo de inconveniente. Entonces yo coloco allí una informacioncita que me va a recuperar cierto tipo de órganos o cierto tipo de energías que tienen una problemática o algún conflicto. Entonces este punto de Anahat me permite poder viajar o poder contactarme con las diferentes partes del cuerpo, inclusive con las personas que están asociadas con este paciente o con esta personita. Yo veo que un hijo de una señora tiene algún conflicto, lo primero que trabajo la señora y le trabajo el punto de Anahat. A través de Anahat hago una reinformación para ayudar a cambiar la conducta desordenada de un niño, por ejemplo, ¿no? O la conducta desordenada de su esposo, si es infiel su esposo, pues trabajo la señora con el punto de Anahat y tengo muy buena respuesta. Entonces, yo les recomiendo, por ejemplo, trabajar la respiración, respirar por Anahat chakra y practicar el mantra, el Bija mantra Om Yam. Om Yam. ¿Ok? Entonces inhalan por el chakra, exhalan por el chakra y sienten con su respiración el mantra Om Yam. Inclusive nos sirve este ejercicio cuando vemos con abuso de autoridad. El abuso de autoridad tiene que ver con la disfunción de este chakra. Pero si yo toco con la mano izquierda el chakra y hago este trabajo, este sonido dentro de mí, ¿sí? Inmediatamente este chakra, que es muy sensible, es un chakra muy agradecidito, porque tú lo tocas y tú lo amas y tú lo sientes, tú lo percibes y él se vuelve muy grande, inmediatamente radia. Y si hay personas en conflicto afuera, van a tender a cambiar. Estas personitas que están en conflicto van a tender a cambiar, ¿sí? Todo lo que son abusos, todo lo que es abuso de poder, abuso de autoridad, tiene que ver con este chakra, ¿ok? Entonces, con este punto vas a poder direccionar la energía y bajar un poquito los humos, ¿ok? Entonces, te puede ayudar un poco. El poner la manito en Shin Mudra y colocarlo en Anahata chakra y respirar. Puedes hacerlo por la columna, el Om sostenido en la columna vertebral, o simplemente inhalando, exhalando por el chakra Anahat. ¿Sí? Puedes hacer este mudra, por ejemplo, el que estoy haciendo, y al respirar por el chakra inmediatamente hay un perfecto equilibrio y haces esta postura que se llama el Shin Mudra, ¿ok? Para que esa radiofrecuencia se extienda por todo tu campo toroide o el campo áurico
y conquiste el medio ambiente. Puedes hacer este ejercicio, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué más me queda por decir sobre este chakra? Este chakra, cuando nosotros lo trabajamos, producimos una confrontación de estos campos energéticos, el que es arriba y que es abajo, comprimimos nuestro campo energético al máximo. ¿Qué vamos a producir en respuesta? Una propia gravedad. Vamos a tener un propio campo gravitatorio. Vamos a tener un propio campo gravitatorio. ¿Por qué? Porque acuérdense que el corazón es el órgano que produce más energía eléctrica en el cuerpo. El corazón tiene dos pilas, el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular. Son dos fuerzas que producen descargas eléctricas. El corazón es un órgano eléctrico. Él se cierra y se abre, sus válvulas, sus aurículas y sus ventrículos se abren debido a la descarga del nodo sinusal sobre el aurículo ventricular. Se abren y se cierran estas valvas o estas válvulas y inmediatamente se produce una descarga eléctrica. Al producir esta descarga eléctrica, el campo magnético que rodea a la persona comienza a girar con fuerza. Entonces, entre mayor sea el campo eléctrico y si hay compasión dentro de esa persona, hay unas frecuencias de amor celestial y amor divino, y esto es lo que va a matizar tu campo áurico externo. Tu campo magnético afuera va a tener esa fuente, y tu campo gravitatorio, tu energía gravitacional va a ser de luz divina. Entonces, tenlo en cuenta, ¿no? Mira todo lo que hay detrás de este chakra. Estamos aprendiendo un poquito a manejarlo, ¿no? Entonces, vamos a tratar de tener precisamente esta energía gravitacional, y esta energía gravitacional, esa gravedad es lo que produce en su efecto el orden de las cosas. Y ahí viene el chakra Vishuddhi, que vamos a hablar más adelante. Una vez esta gravedad esté funcionando, sostiene la materia. La materia se sostiene por la gravedad. No es posible la materia, no es posible sin la gravedad. Pero se necesita una orden que viene de Vishuddhi Chakra, y ya le vamos a dar el maquillaje, la contextura. Entonces, vamos a crear un aspecto muy importante. Por eso podemos curar, porque emanamos una información, emanamos una energía electromagnética sobre un órgano dañado que tenga otra persona, o sobre un sitio que tenga una disfuncionalidad, o sobre un grupo de personas inclusive. ¿Ok? Entonces miren lo importante que es este chakra en nuestra vida, amigos. Entonces, bueno, no me queda más sino decirles a ustedes que sigan conmigo,